El hijo de un conserje salva al padre de un multimillonario. Entonces todo cambia. El hijo de un conserje negro salvó a ese hombre en un incendio en la oficina. Estaba encerrado en una habitación y nadie lo sabía. La lluvia golpeaba las ventanas de la corporación Renly como un tamborileo constante, convirtiendo el paisaje urbano en una mancha de luces parpadeantes y siluetas grises. Dentro del imponente edificio, los suelos de mármol pulido reflejaban las luces del techo, ahora atenuadas por el mantenimiento fuera de horario. La mayoría de los empleados ya se habían marchado. Los pasillos, antes rebosantes de energía de ejecutivos y asistentes, se habían quedado en silencio, salvo por el suave chirrido de una fregona y el lejano zumbido de una aspiradora industrial. Troy Mallard, de apenas 12 años, pero de mirada aguda y observador para su edad, estaba sentado en un rincón del vestíbulo de Renly, con las piernas colgando de un banco de cuero. Su mochila descansaba a su lado, medio cerrada y repleta de libros escolares, y un cuaderno desgastado lleno de bocetos de edificios e inventos con los que a menudo fantaseaba. Se había acostumbrado a esas noches de espera, mientras su padre, James, limpiaba oficinas que pertenecían a personas que probablemente ni siquiera lo veían. James empujaba la fregona por el suelo brillante cercano, levantando la vista de vez en cuando para ver cómo estaba su hijo. «Casi termino, Troy. Solo el ala este y nos vamos», dijo con una sonrisa cansada. Su voz siempre sonaba tranquila, incluso con los hombros hundidos por las largas horas. «Estoy bien, papá», respondió Troy, tirando de los puños deshilachados de su sudadera. «¿Necesitas ayuda?» James negó con la cabeza suavemente. «Esta noche no. Adelante, lee o dibuja. Quédate donde pueda verte». Troy asintió, aunque el aburrimiento ya lo invadía. Hacía tiempo que había memorizado los estampados de la alfombra del vestíbulo, el parpadeo de las luces de seguridad cada pocos minutos y los interminables carteles corporativos en las paredes. Frases motivadoras impresas sobre imágenes de águilas en vuelo y rascacielos. Miró hacia el pasillo este, que se perdía en la sombra, y algo extraño lo hizo detenerse. Ahí estaba de nuevo. Un sonido, débil, casi como un golpe, o no, más bien como un golpe sordo. Se incorporó, esforzándose por oír. Otro golpe sordo, luego silencio. Luego, un leve ruido metálico. Troy se levantó lentamente. «¿Papá?» Srenia llamó, pero James ya estaba dentro de una de las oficinas laterales, demasiado lejos para oírlo. Algo en el sonido despertó los instintos de Troy. No se asustaba fácilmente. Crecer sin mucho le había enseñado a evaluar el peligro, a escuchar, y ahora mismo, algo andaba mal. Caminó con cuidado por el suelo resbaladizo, dirigiéndose al pasillo este. Las luces parpadeaban tenuemente. Los sensores de movimiento estaban medio apagados. El pasillo tenía una atmósfera diferente, más fría, más estéril. A ambos lados, altas puertas con placas esmeriladas se alzaban silenciosas, la mayoría cerradas. Al adentrarse más, el extraño ruido regresó, ahora más agudo, como si alguien golpeara metal. Se detuvo de golpe. Entonces, justo bajo sus pies, notó algo extraño, una fina columna de humo que se enroscaba debajo de una de las puertas. Habitación 1743. El corazón de Troy latía con fuerza. Miró a ambos lados del pasillo. No había señales de seguridad, no había señales de nadie. Se acercó. El humo no era denso, pero crecía, y allí, otro golpe desde adentro, más débil esta vez. Troy probó el picaporte, estaba cerrado. Llamó una vez, luego dos. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. El humo seguía subiendo, escociéndole los ojos. Miró de nuevo a su alrededor y vio un extintor rojo en una vitrina cerca de la pared. Sin pensarlo, rompió el cristal de seguridad con el codo, ignorando el escozor al caer los fragmentos al suelo. Agarró el extintor, lo apuntó al pomo de la puerta y lo blandió. El metal se dobló, pero no se rompió. Lo blandió de nuevo, con más fuerza, hasta que la cerradura se hizo añicos y la puerta se abrió. Salió una nube de humo. Tosiendo, Troy se tapó la boca con la manga y entró. La habitación estaba envuelta en niebla, pero pudo distinguir un gran escritorio, una silla volcada, y, justo al otro lado, un hombre mayor desplomado cerca de la esquina, inmóvil. Troy corrió hacia él, cayendo de rodillas. «¡Señor! ¡Oiga, señor!», Component Placement gritó, sacudiendo el hombro del hombre. El hombre gimió débilmente, apenas consciente.
con la respiración áspera y superficial. Su camisa blanca estaba empapada en sudor, la corbata floja y un lado de su cabeza mostraba un moretón reciente. Los ojos de Troy recorrieron la habitación, papeles esparcidos por el suelo, una lámpara volcada, una leve quemadura en la pared del fondo. No fue solo un accidente. Enganchó los brazos bajo los del hombre y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta, con los músculos ardiendo por el esfuerzo. El hombre pesaba, más de lo que esperaba, pero la adrenalina lo impulsó. A mitad del pasillo, las alarmas de incendios finalmente sonaron. Los aspersores aún no se habían activado, lo cual se sentía extraño. Demasiado extraño. Troy jaló al hombre hacia el vestíbulo abierto mientras guardias de seguridad y conserjes llegaban corriendo de diferentes direcciones. ¿Qué pasó? Component Placement, preguntó uno de los guardias acercándose corriendo. Lo encontré en la oficina. Zrenilla, jadeó Troy. Estaba encerrado y no podía salir. Llamen a una ambulancia ahora. Zrenilla gritó otra voz. James corrió hacia él con el pánico reflejado en su rostro. Troy, estoy bien, dijo Troy sin aliento, pero él necesita ayuda. Uno de los guardias se arrodilló junto al hombre mayor y se quedó atónito. Ese es Bernard Croswell. El nombre no le dijo mucho a Troy en ese momento, pero a todos los demás en la sala les cayó como un rayo. En cuestión de minutos, llegaron los paramédicos y se llevaron a Bernard Croswell en camilla. Los guardias, confundidos y nerviosos, tomaron declaración a los testigos, pero nadie interrogó demasiado a Troy. Su padre mantuvo una mano protectora sobre su hombro todo el tiempo. Volvieron a casa en silencio. James no dejaba de mirar a su hijo, y finalmente habló. Troy, lo que hiciste esta noche fue valiente, pero peligroso. No podía irme así como así, susurró Troy. Iba a morir ahí dentro. Lo sé, dijo James en voz baja. Lo sé, pero prométeme, no hables de esto con nadie, ni en la escuela, ni con tus amigos. ¿Entendido? Troy dudó, luego asintió. De acuerdo. A la mañana siguiente los presentadores de noticias zumbaban con noticias de un incendio en la sede de Renly. El hombre rescatado en el incendio fue identificado como Bernard Croswell, fundador y exdirector ejecutivo de la compañía multimillonaria. Estaba vivo, pero en estado crítico. Las autoridades investigaban la causa del incendio, aunque los primeros informes sugerían una falla eléctrica. No apareció ninguna mención de ningún niño ni del conserje en las noticias. En la escuela, Troy seguía sus clases como siempre, con la mente en blanco. Cada vez que un profesor hablaba monótonamente o un alumno se reía a sus espaldas, sus pensamientos volvían a la puerta cerrada, al humo, al rostro magullado del hombre que había salvado. Más tarde esa semana, mientras ayudaba a su padre a pulir el piso de ejecutivos, Troy pasó de nuevo por la habitación 1743. La puerta estaba sellada con cinta amarilla. La miró fijamente un buen rato. James le tocó suavemente el hombro. Vamos, no nos demoremos. Mientras se alejaban, Troy echó un vistazo a un retrato enmarcado en la pared. Mostraba una versión más joven del hombre que había salvado, de pie junto a un hombre alto, de rostro severo y traje a medida, Donovan Croswell, el actual director ejecutivo. Troy aún no lo sabía, pero ese retrato llegaría a significar mucho más. Y los secretos de la habitación 1743 no habían terminado con él, ni de cerca. Una semana después, mientras la corporación Renly reanudaba discretamente sus operaciones normales, apareció una nueva entrada en un memorando interno clasificado, reservado solo para los ejecutivos. Croswell, señor, no estuvo solo durante el incendio. Origen desconocido, investigación pendiente, y en lo más profundo de los registros del servidor de seguridad se guardó una imagen borrosa, la de un niño con una sudadera con capucha, arrastrando a un hombre a través del humo. Sin identificar. Por ahora, sin duda. Aquí está la versión ampliada e inmersiva de la parte 2 de su historia, escrita en una detallada narración en tercera persona, con ritmo cinematográfico, profundidad emocional y un presagio de giros futuros. Durante 3 días la ciudad siguió adelante. El incendio en la corporación Renly se había ocultado con facilidad. La administración del edificio lo había etiquetado como un fallo interno de los sistemas, y se había cerrado con un informe oficial y una declaración pulcramente firmada, nada más, sin seguimiento, sin investigación.
Pero Donovan Croswell no era de los que dejaban nada al azar. Sentado en su oficina, en lo alto del brillante horizonte de Crestwood City, Donovan volvió a ver las imágenes. Su padre, Bernard Croswell, era trasladado en ambulancia, con una máscara de oxígeno sobre el rostro y los ojos apenas abiertos para reconocer su entorno. Las marcas de tiempo lo decían todo. Bernard llevaba más de 20 minutos atrapado. Sin embargo, ni un solo equipo de seguridad de Renly había respondido antes de que sonaran las alarmas de incendios. Y las imágenes de seguridad del pasillo de la oficina, borradas. Eso, más que nada, hizo que Donovan apretara los dedos sobre su escritorio. Alguien lo sabía, susurró en voz baja y quebradiza, y se aseguraron de que nadie más lo supiera. Mientras tanto, en una parte muy distinta de la ciudad, Troy Mallard se agachaba junto al carrito de un conserje, escurriendo un trapeador. Estaba de vuelta en el cuarto piso, barriendo las baldosas brillantes bajo la tenue luz del turno de noche. No hablaba a menos que le dirigieran la palabra, no miraba a nadie a los ojos. La mayoría de la gente de traje apenas lo notaba, y así era como él lo prefería. Pero por dentro, Troy no se sentía igual desde el incendio. Ese hombre, Bernard, con el rostro manchado de hollín y dolor, la mano aferrada al brazo de Troy mientras escapaban de la oficina en llamas, seguía con él. Cada noche, cada vez que parpadeaba. La escuela no había sido más fácil. Habían corrido rumores de que la ropa de Troy olía a químicos. «Conserje», murmuraban. Algunos incluso fingían fregar cuando pasaba, pero no dijo nada. No tenía sentido. No quería elogios. Quería respuestas. Y últimamente, algo en su interior le decía que lo ocurrido esa noche no fue un accidente fortuito. ¿Por qué estaba la puerta cerrada desde fuera? ¿Por qué no saltaron las alarmas hasta que fue demasiado tarde? El viernes por la tarde, mientras limpiaba sillas pulidas en una de las salas de juntas privadas de Renly, Troy lo oyó. 2 voces graves que entraban en la habitación de al lado. El tabique divisorio no llegaba al techo, y su conversación apagada se filtraba por las rejillas de ventilación. Hizo una pausa, con la mano congelada a mitad de la limpieza y el oído alerta. «Tendremos que purgar lo que quede para el lunes», murmuró un hombre. Antes de que Donovan empiece a investigar más a fondo. «¿Y qué hay del fallo?», Srenia preguntó el otro. «Dijiste que activó el bloqueo antes de que pudiéramos desviar la ruta. No volverá a ocurrir. Ya hemos borrado los registros de las pruebas. Pero si encuentra la caché de respaldo». Hubo una pausa. Uno de ellos rió entre dientes, nervioso. «Entonces habremos terminado. Y no en el sentido corporativo». El corazón de Troy empezó a latirle con fuerza. Retrocedió con cuidado, golpeando el cubo de la fregona como si fuera por accidente. El ruido metálico resonó lo justo para alertar a su padre, quien lo miró desde el pasillo con el ceño fruncido. Cuando los hombres de la otra habitación guardaron silencio, Troy susurró: «Sigamos adelante, papá. Esta habitación está terminada». James Mallard miró fijamente a su hijo. Había visto esa expresión antes, la que Troy ponía cuando pensaba demasiado. Esa noche, de vuelta en casa, en su pequeño apartamento encima de una lavandería, James lo confrontó. «No quiero que sigas escuchando a escondidas en ese edificio», dijo mientras doblaba los uniformes en el sofá. «Limpiamos y nos vamos. Eso es todo. No nos involucramos». «Pero ¿y si no fue un accidente?». La voz de Troy era tranquila pero firme. ¿Y si alguien quería que ese hombre quedara atrapado? James suspiró y puso una mano en el hombro de su hijo. «Troy, no pertenecemos a su mundo. Lo que hiciste fue valiente, increíblemente valiente. Pero indagar en algo que no entiendes podría meternos en serios problemas a ambos». Troy asintió, pero su mirada no vaciló. Esa noche, una vez que su padre se durmió, Troy sacó una pequeña memoria USB que había recogido cerca de la sala de servidores 2 noches antes. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su padre. No sabía si contenía algo útil, pero la habían tirado a un contenedor marcado como cola de trituración. Y la curiosidad le ganó. En la escuela, las calificaciones de Troy bajaron. No por falta de esfuerzo, sino por las largas horas que pasaba leyendo informes técnicos que sacaba de los contenedores de basura y las salas de profesores de Renly. Cualquier cosa con registros de mantenimiento,
o auditorías del sistema contra incendios. Encontró un informe fechado 2 días antes del incendio, que hacía referencia a una prueba de anulación de diagnóstico de nivel 7, realizada fuera del horario laboral. Pero dicho nivel no existía en ningún protocolo público. El documento no estaba firmado. Lo guardó en su bolso. Sin que Troy lo supiera, la cámara fuera de la suite ejecutiva, una de las pocas que no habían sido borradas, había sido recuperada. Y en ella, una imagen granulada de un niño pequeño rompiendo el cristal y sacando a Bernard Croswell. La calidad era mala, pero Donovan ya había visto suficiente. Un niño, demasiado pequeño para ser miembro del personal, sin identificación, con zapatillas deportivas del colegio. Se volvió hacia su asistente. «Consígueme los registros de todos los que estuvieron en el edificio esa noche, también los del personal de limpieza, y encuéntrame el nombre de todos los hombres menores de 18 años cuyo padre trabaje aquí». La investigación de Troy se volvió más audaz. Empezó a prestar atención a las conversaciones del personal cerca de las máquinas expendedoras, dentro de los ascensores de servicio e incluso en las salas de descanso, fingiendo limpiar mientras escuchaba atentamente. Una noche, el mecanismo de seguridad se activó demasiado pronto. «Quemaron al viejo antes de que pudiéramos probar la fase 3», susurró un ejecutivo. «Si Donovan rastrea la ruta del protocolo». El otro hombre lo silenció con una tos y una mirada al chico del conserje que barría cerca. «Oye, chico», dijo con una sonrisa forzada, «te olvidaste de un punto». Troy asintió lentamente, barriendo deliberadamente la misma esquina 2 veces antes de irse. Pero ahora lo sabía. Algo había fallado en un sistema que se suponía que no existía, y alguien quería enterrar el problema. En el último piso de la Torre Renley, Donovan estaba frente a la oficina sellada de su padre, con las manos entrelazadas a la espalda. Bernard se recuperaba lentamente en una sala médica privada, pero su recuerdo de esa noche estaba fragmentado. Recordaba tos, calor y luego el rostro de un niño, joven, asustado y decidido. Donovan susurró: «¿Quién te salvó, papá?». Esa noche Troy estaba sentado en la escalera de incendios, con el portátil abierto y la memoria USB insertada. Lo que vio lo sobresaltó: un conjunto de archivos de vídeo corruptos con la etiqueta M-Override Test. La mayoría no se abría, pero un breve fragmento de audio funcionó. Una voz, tranquila y directa, dijo: «Anulación exitosa, ejecutando bloqueo principal, iniciar ignición secundaria». Los dedos de Troy temblaban. «Lo sabía», susurró. No se fijó en la cámara del edificio contiguo, cuyo objetivo giraba lentamente hacia él. Alguien lo observaba, y lo habían estado haciendo durante días. La luz del armario del conserje parpadeó mientras James Mallard guardaba sus últimos suministros. El edificio se había vaciado hacía más de 1 hora. Sus pasillos, antes bulliciosos, ahora estaban silenciosos como una tumba. James se movía con soltura, con los hombros hundidos tras años de trabajo. Pero esa noche, sus manos temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por la presencia que lo esperaba al otro lado de la puerta. Donovan Croswell estaba solo en el pasillo, con los brazos cruzados, el rostro indescifrable bajo la suave luz dorada del ala ejecutiva de Renley. No vestía como un director ejecutivo esa noche, ni traje a medida ni zapatos lustrados. Solo vaqueros oscuros, una chaqueta ajustada y una mirada más penetrante que un cristal roto. James salió lentamente, preparándose. Había visto esa expresión antes, en hombres que ya sabían la respuesta y solo estaban allí para que la verdad coincidiera con sus pruebas. «Sé que era tu hijo», dijo Donovan en voz baja y mesurada. «He visto las imágenes. Lo que no sé es por qué intentaste ocultarlo». James se mantuvo firme, aunque el nudo en el pecho se le tensó. «Porque es un niño», respondió. «Porque en el momento en que la gente descubre lo que hizo, lo que sabe, deja de estar seguro». La mirada de Donovan no vaciló. «Y aún así sigues trabajando aquí, limpiando las habitaciones de hombres que podrían haber intentado matar a mi padre. Eso me dice que tienes miedo, pero no lo suficiente como para escapar». Hubo un largo silencio. James apartó la mirada con la mandíbula apretada. «He intentado protegerlo de todo esto», dijo finalmente. «Pero la verdad es que creo que ya está metido en esto, más metido de lo que quería creer». Donovan dio un paso más cerca.
No quiero hacerle daño a su hijo, señor Mallard, pero necesito hablar con él, discretamente, sin seguridad, sin prensa. Solo yo y el chico que salvó a mi padre. James lo miró, buscando la trampa. Pero no la había. Solo urgencia y algo más frío. No era desesperación. Pero casi. Esa noche, en un tranquilo rincón de una antigua estación de tren cerca del río, Troy, con la capucha puesta, vio los faros parpadear 2 veces, luego una vez. Una señal. Un coche negro avanzó y se detuvo. Donovan Croswell salió, mirando al chico como si estuviera estudiando un instrumento raro y peligroso. «Eres más valiente que la mayoría de los hombres que conozco», dijo Donovan simplemente. «Pero esa noche en Renly no te metiste en un incendio sin más, te metiste en una guerra». Troy levantó la vista con la tensión grabada en el rostro. «No lo hice por ti». «Lo sé», asintió Donovan. «Lo hiciste porque era lo correcto». El hombre mayor caminaba lentamente mientras hablaba. «Mi padre no fue el objetivo de una avería aleatoria. Alguien dentro de nuestra empresa provocó ese incendio, tras encerrarlo en su propia oficina. Y creo que fue parte de un esfuerzo mayor para tomar el control de algo que hemos mantenido en secreto durante más de 5 años. Un proyecto con nombre en clave, Benrick 9 Inches». Troy frunció el ceño. «¿Qué es?» Donovan dudó. Empezó como una herramienta de vigilancia biométrica, desarrollada para operaciones militares de campo. Un sistema capaz de identificar patrones de estrés, respuestas neuronales, incluso intenciones de comportamiento, antes de que alguien actúe. Imagina poder decir una mentira antes de que la digan, o detectar el miedo en una multitud de miles. Troy parpadeó. «Eso suena a leer la mente». «No exactamente», dijo Donovan, «pero lo suficientemente cerca como para asustar a la gente, especialmente a la gente equivocada». Se acercó, bajando la voz. «Los que están detrás de esto quieren más que poder. Quieren el control, sobre Benrick, sobre la Junta, sobre mi familia. Por eso necesito a alguien que pueda moverse sin llamar la atención. Alguien que no lleve traje ni placa». Troy lo miró fijamente, sin saber si era confianza o manipulación. «¿Y si digo que no?», preguntó en voz baja. «Entonces te vas a casa, y haré todo lo posible por mantenerte al margen», respondió Donovan. «Pero creo que ambos sabemos que ya estás involucrado». Troy no respondió de inmediato. Pero en su pecho, una chispa ya se había encendido. «De acuerdo», dijo finalmente. «Ayudaré. Pero si alguien lastima a mi padre...». «No lo harán», dijo Donovan. Pero no parecía del todo seguro. Durante la semana siguiente, Troy se convirtió en un fantasma en los pasillos de Renly. Barría pisos de día y observaba sombras de noche. Con el tiempo, aprendió los ritmos ocultos del edificio. ¿Quién se quedaba hasta tarde? ¿Quién mentía sobre el uso de sus credenciales? ¿Quién se colaba en las salas de servidores a medianoche sin activar los registros? Encontró memorandos triturados en la basura, algunos codificados en secuencias numéricas, otros en idiomas muertos como el latín. Reunió pistas de horarios medio quemados y memorias USB corruptas, todas apuntando a algo por debajo de la infraestructura conocida de la empresa. Un subnivel, uno que no figuraba en ningún mapa. Y fue entonces cuando conoció a Clive Serrano. Empezó con una sonrisa, demasiado amplia, demasiado refinada. El hombre era alto, con mechones plateados en el pelo y ojos de acero pulido. Troy lo vio una noche fuera de la escalera de mantenimiento, tecleando algo en una tableta. «¿Eres Troy, verdad?», Srenia preguntó Clive con naturalidad. «He oído que eres el chico de James Mallard». Troy dudó. «Sí. ¿Por qué?». Clive se acercó, extendiendo la mano a modo de saludo. «Soy Clive, jefe de ciberseguridad. Solo estoy revisando los sistemas esta noche». «¿Has visto algo raro últimamente? ¿Cámaras desconectadas? ¿Paneles de acceso defectuosos?». Troy se encogió de hombros. «No más de lo habitual». Clive sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Bien. Bueno, si lo haces, avísame. Hemos tenido algunos fallos». Esa noche, Troy encontró la puerta de su taquilla entreabierta. No faltaba nada. Nada roto. Solo tocado. Y entonces llegó la camioneta. Lo siguió durante 3 noches, a veces estacionada a media cuadra de distancia, a veces perdiéndose de vista. Al 4.º día, se acercó demasiado, con las luces apagadas, y se desplazó en silencio por la calle lateral detrás del apartamento.
Troy no esperó. Echó a correr. Corrió por los callejones, pasando junto a vallas oxidadas y tiendas de barrio cerradas, en dirección a la finca de Donovan Croswell. Para cuando llegó a las puertas, sin aliento y empapado en sudor, las sirenas ya estaban sonando. Drones de seguridad sobrevolaban, sus luces rojas proyectando destellos inquietantes sobre el césped. Las puertas estaban selladas. «Acceso denegado», repetía el sistema. «Bloqueo de propiedad en curso». Troy golpeó las rejas de metal. «¡Déjame entrar! Srenia, Donovan, soy yo». Pero no llegó nadie. Con el rabillo del ojo, Troy divisó una figura en el tejado, seguridad de Renly, escaneando la zona con la mira de un rifle. Las luces de la mansión parpadearon una vez y luego se apagaron. Dentro, algo había salido mal. La voz de Donovan finalmente crepitó por el altavoz. «Troy, sal de aquí ahora mismo. No es seguro. ¿Pero qué pasó?» «Srenia», gritó Troy. «¿Dónde está tu padre?» Silencio. Luego, una respuesta susurrada. «Se ha ido». Cuando las puertas empezaron a abrirse con estruendo tras él, Troy se giró, solo para encontrar la llave de su apartamento todavía en el bolsillo y a su padre desaparecido. Ningún mensaje, ninguna llamada, solo una casa vacía y un teléfono en silencio. El chico que una vez salvó la vida de un hombre, ahora se veía perseguido por fantasmas en las salas de juntas y sombras en las salas de servidores. No estaba seguro de en quién confiar, ni en Donovan, ni en Clive, ni siquiera en los cortafuegos entre departamentos, porque en algún lugar bajo la pulida superficie de Renly se avecinaba una tormenta. Y Troy Mallard acababa de entrar en el centro de ella. El zumbido de la electricidad resonaba débilmente por los pasillos metálicos bajo la corporación Renly, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante para Troy Mallard. Se movía con cuidado, agachándose bajo las tuberías expuestas y sorteando charcos de condensación que goteaban de válvulas oxidadas. El plano que Donovan le había dado estaba firmemente aferrado en su mano, parcialmente empapado de sudor. Sus ojos oscilaban entre la tenue linterna y el viejo mapa, cuyo estrecho haz parpadeaba sobre túneles de servicio ocultos cuya existencia pocos conocían. Habían pasado 2 días desde que su padre desapareció. 2 días desde que la finca de Donovan se cerró y Bernard Croswell desapareció sin dejar rastro. Troy apenas había dormido. Comía con moderación, hablaba solo cuando era necesario y pensaba constantemente. En su padre, en el proyecto Benrick 9, en la camioneta negra que lo había seguido por las calles de Kingsport. Ahora, bajo el centro de datos principal, donde los pasillos pulidos daban paso a cimientos de hormigón, Troy sabía que se acercaba a algo importante. Un sonido metálico resonó en la distancia, obligándolo a detenerse y pegar la espalda a la pared. Contuvo la respiración. Pasos, 2, tal vez 3 pares, se acercaban desde un pasillo paralelo. Apagó la linterna y se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza, hasta que las voces se apagaron, amortiguadas por la pared. «La seguridad aquí abajo es más estricta de lo habitual», murmuró un hombre. «Porque Serrano está paranoico», respondió otro. «Tú también lo estarías si el hijo de un conserje casi expone todo el proyecto». A Troy se le encogió el estómago. Lo sabían, y lo buscaban, pero también sabía algo que ellos desconocían. Un pozo de servicio oculto que conducía directamente debajo del núcleo central. Con cuidado, llegó a la estrecha entrada marcada como Servicio B12. Con dedos temblorosos, giró la válvula de acceso que Donovan le había descrito y se deslizó dentro. El túnel apenas era lo suficientemente ancho como para atravesarlo a rastras. Las tuberías se apiñaban en las paredes, desprendiendo un tenue vapor. La camisa se le pegaba a la espalda y el sudor le corría por la frente mientras avanzaba. Finalmente, el pozo se abrió a un espacio de mantenimiento con vistas al centro de IA restringido. Miró a través de la rejilla metálica y se quedó paralizado. Abajo, docenas de monitores brillaban con imágenes en directo. Salas de descanso, ascensores, oficinas personales, incluso baños. Cada movimiento, cada conversación, grabada y analizada. Y en el centro de todo se alzaba Benrick 9, un obelisco negro de máquinas y cables que latía con una inquietante luz roja. De pie junto a él estaba Clive Serrano, flanqueado por 2 guardias. Señalaba las pantallas con la calma de quien creía haber ganado. «Este es el futuro.
dijo Serrano, alzando la voz. Predicción de comportamiento, supervisión total, sin secretos, sin rebelión. Troy apretó los puños. Recorrió la habitación con la mirada hasta que los vio. 2 figuras en un rincón, sujetas y vigiladas por otro guardia. Su padre, James Mallard, parecía magullado pero alerta. Junto a él, sorprendentemente aún con vida, estaba Bernard Croswell, pálido y débil, pero respirando. Troy se apartó de la rejilla y metió la mano en el bolsillo. El dispositivo que Donovan le había dado, un puerto de acceso portátil, se encendió con una suave luz verde. Si lograba llegar a la sala de paneles marcada en su mapa, podría desviar la atención de Benrick 9, cegar las cámaras y atrapar a Serrano en su propia red de vigilancia. Se deslizó de nuevo al túnel y siguió las marcas, ignorando el dolor en los brazos y los arañazos en las rodillas. Cada segundo contaba. Finalmente, llegó al nodo de control. La sala estaba oscura, llena de servidores parpadeantes y con olor a metal caliente. Troy deslizó el puerto de acceso en un panel lateral y comenzó a teclear comandos. Recordó lo que le dijo Donovan. Usa la fuerza de la IA contra sí misma. Las pantallas parpadearon. Troy aisló la función de reconocimiento de patrones, programó una falsa brecha de seguridad cerca del ala este y activó un protocolo de autobloqueo. Las puertas se cerraron de golpe en los subniveles. Las alarmas sonaron. De vuelta en el centro de la IA, se desató el caos. ¿Qué está pasando?, Srenia gritó un guardia. Brecha de seguridad detectada, subniveles este, dijo una voz automatizada. Serrano se abalanzó sobre los controles, pero ya era demasiado tarde. El bloqueo había comenzado. El sistema de vigilancia se había activado, interpretando a Serrano y sus hombres como amenazas deshonestas. Troy apareció en el centro momentos después, agazapado detrás del equipo mientras los guardias se apresuraban a anular el sistema. Se movió con rapidez, incapacitando al guardia cerca de su padre con una pesada llave inglesa. James cayó en sus brazos. ¿Troy?, Srenia preguntó James con voz ahogada. ¿Cómo? No hay tiempo, susurró Troy. Saldremos de aquí. Ayúdenme con él. Juntos levantaron a Croswell, quien se movió débilmente. Afuera el chirrido de neumáticos resonó desde arriba. Un equipo privado de agentes, el de Donovan, bajó corriendo por la escalera blindado y preciso. Irrumpieron en el centro, con las armas en alto. «Serrano, aléjate del sistema». Pero Serrano no se rendía. Estaba corriendo hacia el ascensor de emergencia que conducía al helipuerto de la azotea. Empujó a los agentes, a un paso de la huida, hasta que una figura emergió de las sombras en lo alto de las escaleras. Donovan Croswell. «Siempre subestimaste a la gente», dijo Donovan con frialdad. «Sobre todo a los que limpian tus pisos». Serrano se quedó paralizado. Un simple asentimiento de Donovan y su equipo lo derribó al suelo. A la mañana siguiente, los medios de comunicación se agolparon frente a la corporación Renly. Las cámaras rodaban, los reporteros gritaban preguntas y los destellos de las luces inundaron el edificio con un resplandor de escándalo y revelación. Donovan subió a la escalera principal, flanqueado por el personal de seguridad y un Bernard Croswell visiblemente exhausto pero a salvo. Troy y su padre se quedaron a un lado, sin saber qué estaba a punto de suceder. Donovan levantó una mano para pedir silencio. Esta empresa ha sufrido traición interna. Un hombre en quien confiaba intentó convertir nuestro futuro en un arma, comenzó Donovan. Pero lo detuvo, no un miembro de la Junta, ni la policía, sino un chico sin título, sin conexiones y sin nada que ganar. Se giró y señaló a Troy. Troy Mallard, hijo de un conserje, arriesgó su vida no una sino varias veces para salvar la mía, para proteger a esta empresa, para salvar a su padre. Así es la valentía, así es la integridad. La multitud murmuró con asombro. Los reporteros alzaron las cámaras. Troy se movió incómodo, pero se mantuvo firme. Y así, continuó Donovan, de hoy en adelante, Renly financiará becas completas para Troy y su familia. Estableceremos la iniciativa Croswell, un programa para encontrar, capacitar y apoyar a jóvenes mentes que quizás no tengan privilegios, pero tienen la brillantez y la valentía para forjar el futuro. Los aplausos estallaron. James abrazó a su hijo con fuerza, su voz apenas por encima de un susurro. «Estoy orgulloso de ti, hijo, más de lo que jamás sabrás». Mientras la multitud celebraba,
Troy bajó la mirada hacia el puerto de acceso portátil que aún llevaba enganchado al cinturón. Un último archivo había aparecido durante la redirección. Un directorio oculto, etiquetado Benric 0. Lo abrió lentamente. No era una copia del sistema actual, era algo más antiguo, más profundo, datado años antes de Benric 9, planos, diagramas y notas que sugerían que Benric 9 no fue idea de Clive Serrano, era parte de algo más grande, algo global. Una nota final al final decía: autorización, entidad Halion, estado, activo. El corazón de Troy dio un vuelco. Alguien más había construido esto hacía mucho tiempo. Serrano solo era un jugador. Y ahora que Benric 9 había sido expuesto, quienquiera que hubiera creado la versión original podría estar observando, esperando. La tormenta no había terminado, apenas había comenzado.